Conecta al TV y mira televisión digital terrestre sin internet. Utilizaremos un recorte de un material aislante. Voy a utilizar este pedazo de madera. También necesitaremos tubo de aluminio o de cobre, preferiblemente de 1/4 de pulgada a 3/8, es decir, de 6 milímetros a 10 milímetros de diámetro, por una longitud de 75 centímetros o rápidamente debemos de cortar dos pedazos idénticos de la misma medida. Cortamos dos pedazos y te muestro cómo quedarán. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Vamos a medir en cada extremo de nuestro tubo 32.5 centímetros, es decir, 12 pulgadas y 3/4. Debe de quedar una diferencia en el centro de 10 centímetros. Aquí voy a proceder a buscar el centro de los 10 centímetros o 4 pulgadas, mitad o pulgada. Eso mismo hacemos con el otro tubo. Utilizamos este de plantilla para hacer el otro trazo. Listo, es muy fácil lo que hemos hecho hasta el momento. Puede buscar una botella plástica o de cristal. Esto mide aquí aproximadamente 5.5 centímetros o 6 centímetros. Te estoy dando opciones. También puede utilizar un aerosol. Mide 2 pulgadas 3/8 promedio, correcto. Te puede ser útil. Entonces nos quedamos con este envase que es de metal. ¿Qué voy a hacer? Las marcas fueron trazadas para que tú en el centro del envase lo coloques de esa forma y simplemente proceda a hacer un giro y darle la forma que posee el envase. Entonces hago el trabajo y te muestro. Deben de quedar así los elementos formados. Aquí lo importante es la medida que tenemos, porque es la medida donde resuena esta antena para la frecuencia VHF y UHF. Entonces sé que algunos no tienen esta herramienta que yo construí aquí en el canal. Pude haberlo hecho con esto directamente y quedaba nítida la vuelta. Entonces yo voy a tratar de que me quede un poquito mejor esta curva con este aparato que yo hice aquí. Voy a utilizar entonces una madera que tiene 2 centímetros, 3/4 de pulgada, y le voy a dar una longitud aproximadamente de 15 a 20 centímetros de largo. Eso es lo que necesito. También una lámina galvanizada que vamos a trabajar en este momento. Guardamos los elementos. ¿Y qué voy a hacer? Voy a cortar un pedazo de lámina del mismo espesor que posee la madera. Es probable que necesitemos dos. Buscamos una tijera de metal. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades.
Vamos a necesitar entonces un pedazo, primer pedazo de 6 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho. Y vamos a sacar 2 pedazos más de 5 centímetros promedio. La planchuela más larga la vamos a colocar en la parte superior por medio de 2 tornillos y también vamos a hacer 2 agujeros equidistantes, ¿correcto? Que queden estos agujeros a la misma distancia. Entonces voy a hacer los agujeros para fijar ahí. Vamos a tomar nuestra placa y la vamos a colocar en la cara plana superior de esta forma. Fíjate que trazamos unas líneas para que queden igual, centrados, ¿verdad? Y aquí simplemente le vas a colocar tornillos tirafondo. Apretamos los tornillos y te muestro. Deberá de quedar instalada así esta placa. Fíjate. Segundo paso. Vamos a trabajar ahora con estas placas que tenemos aquí. Estas son más fácil porque esta la vamos a montar ahora, ambas, en cada lado de esa forma. Y luego vamos a hacer un pequeño doblez. Mientras tanto, vamos a trazar los primeros agujeros para construirlo. A, para que no se confunda, y lo voy a colocar aquí A. Y entonces estaba del lado opuesto. Aquí. Entonces está el AB. B. Perforamos, de paso podemos hacer un agujero. Vamos a hacerlo aquí en cada una de las placas. Colocamos que los agujeros coincidan, me explico, mira, que queden ambos agujeros prácticamente alineados y marcamos donde va la tabla. Vamos a hacerlo así. Y por aquí viene la tablita, ahí marcamos. Entonces, puedes hacerlo de diferente forma. También puedes hacerlo así. Lo pones que coincidan, ahí coinciden. Y ahí, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer un giro de 90 grados. Busca la otra plantilla que tenemos aquí. Ya sabes cómo hacerlo. Lo coloca así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Debemos de fijarla aquí, en este lado, en el costado que quede junto con esa. Pero para fijarla, para que no vaya a cometer un error, vamos a buscar los elementos que tenemos por aquí y lo coloca de esa forma, mira. La parte superior del primero lo coloca así, va del lado arriba y la otra planchuela la vamos a colocar del lado abajo. Entonces ya esto me indica a mí el ancho que debe de quedar colocada la planchuela. Entonces aquí marca y ahí vas a buscar otro tornillo como este y vas a fijar esa planchuela ahí donde hiciste la marca. Ahí la vas a fijar. La aprieto y te muestro. Validamos la segunda. Y ahí también vamos a colocar, igual que lo hicimos aquí, otro tornillo que debemos de apretar. Te vas a quedar
la pieza construida de esa forma. Mira, necesita un elemento aislante. Es lo primero. Segundo, una placa de metal que coloca en la superficie superior y dos planchuelitas tipo L. Puede conseguir cualquier material, pero este debe de ser aislante y estos dos elementos, este principalmente conductor. Aquí puede colocar inclusive una base plástica. Entonces la idea es ahora sujetar los elementos aquí. Mira qué fácil. Observa. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aquí puedes ubicarlo así como te sea más cómodo. Yo lo voy a colocar así porque tengo que colocar un tornillo aquí abajo. Entonces, aquí simplemente por medio del lápiz marca donde queda el centro de este elemento. Y aquí puedes utilizar un tornillo que cruce el tubo entonces ahí va a quedar ese. Después marcamos este. Vamos en orden. Entonces hacemos ese agujero ahí. Lo mismo debemos de hacer del otro lado. Fíjate. Esto era lo que yo necesitaba. Vamos a colocar el otro. Es un próximo viaje que realice a la tienda. Tengo que colocar dentro de mi presupuesto y mi lista de compra tornillo de 1 pulgada de longitud por 1/8 de diámetro más de rosca corrida, preferiblemente con tuercas y arandela, porque se utilizan mucho. Entonces trataré de colocarlo aquí y entonces ya vamos con la otra conexión en la parte inferior. Quedarán colocados así los elementos, fíjate. Y aquí debajo debemos de colocar tornillos. Pueden ser también pasantes, como lo que te había mostrado. Entonces lo vamos a sujetar aquí. Para ello marcamos y directamente hacemos un pequeño agujerito aquí para colocar un tornillo. Voy a usar nuevamente tornillos tirafondo para sujetarlo aquí en la parte inferior. Ok, fíjate cómo quedan. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Fíjate, este es el objetivo que yo quiero. Vamos aquí a colocar el transformador de impedancia. Entonces aquí tengo un matching o transformador de impedancia para ubicarlo en la parte inferior. Yo te voy a explicar ahora por qué funciona así. Entonces este lo colocamos así. Y vamos a apretar.
Ok, perfecto. Y ya hemos realizado nuestro proyecto. Es un proyecto sencillo si se cuenta con las herramientas y los materiales adecuados. El trabajo más grande es doblar nuestro elemento con las medidas que te he dado y hacer las planchuelas. Luego ya colocar tornillos, eso es fácil. Claro, hay que tener los tornillos. Yo tengo que comprar todos estos tornillos. Fíjate. ¿Cuál es la función de la planchuela? La función de la planchuela es que haya continuidad entre el dipolo A y el dipolo B. Correcto. Entonces, aquí quedan aislados, como puedes ver. Entonces, ¿cuál es la idea? Que tú puedas agregar un pequeño ángulo a tu antena. Lo aprecia. De esa forma, y con ello tú vas a ajustar el ancho de banda de tu antena para que ella pueda ver mejor los canales. Vas a ganar mayor cantidad de dBi al realizar este pequeño ángulo de la antena. Yo estuve tratando en estos días con varios proyectos y dije, bueno, vamos a hacer una antenita sencilla para comenzar la semana y así las personas pueden ver televisión totalmente gratis en cualquier parte del mundo. Todos los canales disponibles aéreos que se encuentren en tu país. No hay excepción. Con esta antena que hemos realizado aquí, nosotros podemos utilizarla en los televisores Smart TV, televisores modernos, pero también puedes utilizarla en los televisores Cacones de los antiguos. Para recibir señal digital en un televisor de los Cacones necesita colocarle un descodificador de señal digital. Y así vas a disfrutar de una excelente calidad de imagen. Si te ha gustado este contenido, suscríbete al canal JM Actualidades. Comenta, compártelo, disfruta de estos contenidos que estamos haciendo. Entonces vámonos con la prueba de nuestro proyecto. Muchas gracias. Por cierto, para colocar esta antena en la zona externa, le puede agregar aquí un tornillo tipo U en cualquier lado o un tapón PVC de media pulgada o 3/4 y la baja al tubo directamente. Como estos son pruebas que estoy haciendo, la voy a dejar así para mostrarte la efectividad de nuestro proyecto. Bien, mi gente, entonces aquí tenemos la antena ubicada, fíjate, por aquí. Más tarde voy a colocar la cámara fija en ese soporte. Ahí tenemos una vista de donde vamos a colocar el cable coaxial. Vamos a ver. Aquí debemos de colocar el cable coaxial. Fíjate que no hay ninguna conexión actualmente. Vamos a encender. Vamos a buscar por acá. Vamos a encender el televisor. Y entonces más tarde hacemos la conexión. No tenemos señal, como pueden ver. Estoy utilizando el control. Bueno, vamos entonces al siguiente paso. No hay señal. ¿Qué sucede? Que ahora nos toca a nosotros realizar la instalación. Para eso voy a colocar el control ahí. Voy a colocar la cámara acá. Y voy a hacer la conexión de nuestra antena. Aquí tengo la antena en la mano, entonces vamos a hacer la conexión. Vamos a ver rápidamente que no tenemos señal. Ok, perfecto. Entonces vamos a conectar. La voy a sostener así y voy a proceder a conectar la antena. Llega la señal, desconecto, se pierde. Vamos otra vez. Voy a apretar bien el cable porque tiene que aflojarse.
Y si se afloja tendré que cruzar la mano hacia atrás. Y esta antenita pesa un poco. Es una antenita muy diferente a la demás que hemos hecho. Entonces fíjate cómo se ve. Se trata de orientarla. No sé si pueden ver. Ahí uno la va orientando hacia donde viene la señal. Entonces le voy a mostrar algo. ¿Por qué hicimos esta antena así? Observen. Okay, fíjense. Vamos orientándola. Le voy a mostrar algo porque hicimos la antena así. Entonces llega señal. Entonces vamos a hacer esto ahora. Vamos a doblar un poquito los elementos. Fíjense cómo mejora la señal. Entonces eso es lo que ustedes deben de hacer con la antena. Buscar el ángulo. A mí me dio un ángulo entre 15 y 30 grados. El ángulo óptimo de la antena. Para que lo tengan en consideración. ¿Qué opinan? Excelente, señores, excelente. Esta antena toda la pueden mejorar. Simplemente yo voy buscando ideas y trato de transmitírselas a ustedes para que puedan hacer estos proyectos. Lo importante aquí son las medidas para que esta antena pueda trabajar. Esta es una antena Big Banda, trabaja en la frecuencia UHF y en la frecuencia VHF. Entonces, solo es de orientar la antena hacia donde se encuentra la repetidora y ella va a comenzar a conseguir los canales. También pueden variar el ángulo de la antena, por eso hicimos esta antena así, en esa forma. Fíjense cómo se ven esos canales VHF, señal análoga, nítida, señores. Mire cómo se ve esa antena, nítida. Es solamente orientar la antena. Excelente, señores. Aquí no hay desperdicio. Miren, señores, qué calidad. Entonces saben ya cómo tienen que sujetar la antena. Como le expliqué, le pueden colocar a ella un tubo y ella, ¿qué va a hacer? La van a sujetar en el exterior. Bueno, me cansé la mano, entonces nada, se trata simplemente de desconectarla ahora aquí. Y más tarde mostramos todo. Wow. Entonces, como siempre les muestro, vamos a tomar ahora la cámara. Ahí está el cable, donde está. Fíjense cómo quedó todo. Ahí se estaba conectado el cable coaxial. Espero que lo observen cómo baja. La verdad que tiene un peso tremendo la antena. Y nada, amigos. Espero que les haya gustado el contenido de hoy. Y nos vamos a ver en una próxima entrega. Muchas gracias.